Sí, hay que darse cuenta también de que Portugal entonces, desde el punto de vista marítimo, era una potencia superior a Castilla. La tecnología portuguesa estaba más avanzada. En la escuela de Sagres, que está en Vaguedades, Enrique el Navegante ha impulsado todo eso. Portugal tiene un avance formidable y está ya con las Azores, con las Madeiras, está doblando Cabo Bojador, anda por Guinea, bueno, ya está metido en muchas empresas africanas y Castilla acaba de salir de una guerra, etcétera, y se conforma con las Canarias, por así decirlo, que no es poco. Entonces, yo creo que, en cambio, pues, Tordesillas es otra cosa, porque a pesar de la cesión de lo que luego va a ser Brasil, la parte de España es impresionante. Claro, es toda la América y es el Océano Pacífico, medio mundo desconocido, porque la India de Portugal se conocía ya desde los tiempos de Alejandro Magno y de la ruta de las especias y de la seda por otro camino que por el mar. Desde luego, los portugueses tienen el acierto de buscar el mar como senda en vez de tener que atravesar Asia a golpe de espuela, ¿no? Bueno, pues yo creo que gananciosos, no cabe duda de que más gananciosos que en Alcasovas están los españoles en Tordesillas. Y luego además los hechos históricos de encontrarse con dos imperios de esa magnitud, una civilización avanzada, porque no se conocía ni la rueda ni la escritura, aunque los mayas sí tenían un comienzo de escritura. Bueno, pero la civilización de los aztecas y la civilización de los incas es algo superior a lo que los portugueses van a encontrar. Los portugueses se van a encontrar con las naves turcas, se van a encontrar con las naves árabes. Nosotros allí, diciendo nosotros, pues nos vamos a encontrar con un imperio desconocido en el norte, otro en el sur y un océano que cubre un tercio de la Tierra, completamente el lago español, que es como se subtitula la imagen de este libro, ¿no? De Spanish Lake, que es una frase que acuña sobre todo un escritor australiano, Spade. Yo lo dije en la conferencia que di en Sydney, en el Museo Marítimo, con gran entusiasmo de los propios australianos, de Spanish Lake. Me alegro mucho de que valore usted los debates que hay al final de cada capítulo, los colofones que llamo, y que valore las imágenes. Un libro, como decía Alicia en el País de las Maravillas, un libro no está completo si no tiene imágenes y no tiene diálogos. Los colofones son los diálogos y las imágenes son los mapas, los gráficos, las efigies, etcétera, de los personajes. Hay que convivir con todo eso mientras se lee el libro. No se tiene una idea de la magnitud de la historia si no se tiene al frente el mapa que tengo en esa columna que usted ha visto, en esa columna, que es el Imperio Español en 1790, que llega desde Alaska a la Tierra del Fuego. Eso mucha gente no tiene ni idea y es una pena, hay que darles la imagen. Una imagen, dicen los chinos, vale por 1000 palabras. Muy difícil, y no solamente es el oro, ¿no? Ni las especias que llegaban a valer más de lo que pesaban en oro, ¿no? No solamente es eso, son también los libros de caballería. La gente va imaginando nuevos mundos a los que poner nombres, encontrarse con reyes y reinas, con nuevas razas de personas, etc. Es impresionante. Y luego el lugar en la historia. Todos están pendientes de terminar su aventura con éxito para quedar en la historia, no cabe duda. Pues hay algunos formidables que terminan la historia. La Gasca, el virrey del Perú que llega para pacificar
las guerras de Pizarro contra Almagro, etcétera, es un prodigio de hombre. Cuando vuelve a España y va a visitar al emperador, le ha pacificado aquello, es impresionante. Y muere feliz, muere feliz. Muy poca gente moría feliz. Sí, además eso, pues que las noticias que llegan no son buenas, incluso llegan las noticias de que el propio virrey está negociando con los esclavos y está convirtiéndose en un esclavista y que Colón sueña con traerse también cantidad de indios en sus naves y la reina católica los libera, los convierte en súbditos suyos. Bueno, Isabel tuvo un papel formidable. Lo de las joyas, seguramente una leyenda, aunque algo debió contribuir, y, y demás, pero no cabe duda de que hubo un buen binomio. Ahí Isabel y Fernando fueron un binomio, porque hasta que muere la reina en 1504 es la reina la que manda, pero lo que hace Fernando después de la muerte de la reina como gobernador de Castilla es impresionante. Y es el que decide que hay que buscar las especias y hay que buscar una salida al nuevo continente que se ha encontrado y manda a explorar lo que llega a ser el río de la Plata, nada menos. O sea que la vía de Magallanes ya estaba iniciada por el propio Fernando y los pocos meses que gobernó, que reinó Felipe I, también estaba empeñado en esa historia de encontrar la senda, el estrecho para cruzar el nuevo continente y llegar a las Islas de las Especies. Era un espejismo, sí señor, porque además, como no era un tráfico en aquellos primeros tiempos asegurado con flotas que llegaran regularmente, con un mercado regulado, con plantaciones masivas ya para producir en cantidad, pues llegaban el almacenamiento no era posible y las riquezas que llegaban separadas eran unos precios impresionantes. Felipe II decide que hay que ir a lo que llamamos las Filipinas porque las especies están a unos precios increíbles. Dice, ya está bien que los portugueses estén consiguiendo en la India lo que consiguen. Y luego, ¿por qué conquista Portugal? También por las especies, vamos a dejarnos historias. Él busca el mercado de Lisboa. Y luego si prohíbe a los holandeses que vayan a Lisboa, pues es cuando se crea la enemistad. Y los holandeses dicen, pues si no nos deja nuestro rey ir a buscarlo, nos sublevamos contra el rey y nos vamos a la India a buscarlo. Mucha gente no se ha dado cuenta de que el origen de Flandes, de las guerras de Flandes, son las especies. Oh, los reyes, los banqueros de Carlos V. Ramón Carande, el historiador, los refleja. No se ocupa demasiado de Cristóbal de Haro, es el que se ocupa menos y sin embargo es muy importante en la financiación de la expedición de Magallanes Elcano. ¿Por qué? Pues porque sí, el rey se compromete a financiar, pero cuando tiene que llegar el dinero para comprar los barcos, para calafatearlos, para las vituallas, todas las vituallas que está relatado el número de cosas que se llevan en los barcos, eso, el dinero lo pone Cristóbal de Haro inmediatamente, la prefinanciación la hace él. Bueno, sin Cristóbal seguramente no habría habido viaje. Y luego, claro, están los Fúcar, están los Belser. Los Fúcar financian muchas cosas. Si hay que hipotecar las minas de Almadén para darles el mercurio. Y los Belser hay que permitir que un enviado suyo, Federman, vaya a lo que es Venezuela, a conquistar una parte de Venezuela en pago de los servicios al emperador. Bueno, pues los banqueros tienen mucha importancia, claro. Es decir, ¿y con qué va a pagar el rey o el emperador luego todo ese dinero? Con el quinto real, lo que le traen los conquistadores. Y la hacienda española y la administración española se hace en las Américas y en Filipinas para comprobar que el dinero llega al rey. También, si no hay quinto real, no habría habido administración. Pues mire, se puede abordar de dos formas. Uno, a lo Stefan Zweig, convirtiéndolo en un héroe. El libro de Stefan Zweig sobre Magallanes, que es muy interesante, está muy bien escrito, pero es una geografía.
vamos a dejarnos historias. Se inventa Magallanes que Fernando el Católico sabe por dónde hay que ir, mucho antes de Magallanes, y Felipe I el Hermoso, y todo lo que son los intentos. Cristóbal de Haro manda expediciones también a América del Sur para ver si encuentra la salida. Y luego Magallanes, efectivamente, como usted ha dicho, no es un navegante, es un militar de tierra que empieza o termina sus batallas en Marruecos, en guerras con los africanos, y turbiamente se le acusa de unos robos de caballos, y es por lo que viene a España, porque ya con el rey de Portugal no se entiende. También eso es una lacra. Y luego, además, las capitulaciones que suscribe, dice que no debe atacar a los indígenas, y sin embargo, pues muere a manos de los indígenas, porque lo que él quiere en Filipinas se da cuenta de que ha fracasado la expedición, que el camino por el hemisferio español sin entrar en el hemisferio portugués de Tordesillas es demasiado largo y complicado. Y entonces dice, pues aquí me quedo en Filipinas, pero primero voy a cristianizarlos. Y cuando quiere cristianizarlos, él no iba de predicador. ¿Por qué se mete a predicador? Porque quiere hacer su reino. Bueno, y allí muere, claro. Y claro, la idea de la vuelta al mundo es de Elcano totalmente. Muy complicado, con Juan Cartagena, que es el enviado del emperador, no el segundo de a bordo, al nivel de Magallanes, pero Magallanes no se lo reconoce y lo que hace es matarlo prácticamente, porque lo deja abandonado en una isla después de la sublevación. Que además la sublevación no era tal, era un intento de que Magallanes explicara las cosas, pero Magallanes lo considera una sublevación y condena a muerte a tantos y ejecuta a varios. Bueno, y no ejecutan a Juan de Cartagena, pero lo dejan con el cura en una isla cuando se marchan con comida para 5 días. Bueno, pues hay que ver lo que fue aquello, ¿no? Y luego, pues Magallanes era trabiliario, era un cojo trabiliario, y se llevaba mal con los españoles. Y los españoles, pues naturalmente, no se llevaban bien con Magallanes, se criticaba. Bueno, yo creo que hay que desmontar la leyenda blanca de Stefan Zweig. Pigafetta es un sinvergüenza, hay que decirlo con todas las palabras, porque ignora que primero Elcano le dejó entrar en su barco cuando él quería ir, cuando anteriormente tenía que ir en el Trinidad, que se iba para Panamá, y que no llegó. Bueno, y entra en el barco gracias al propio Elcano, y luego le traiciona no mencionándolo. Es una vergüenza. Parece como si él fuera soplando con aire para que los barcos fueran adelante. Hombre, no, Pigafetta, no me diga usted tanto, por favor. Hay que reconocer sus méritos y su fantasía, porque también cuenta unas historias increíbles. Y luego se dedica a hacer diccionarios, microdiccionarios de lenguas indígenas que no tienen ningún sentido, claro. Es el método Lendorf, no de enseñanza de idiomas. Esa es la primera vez que lo oigo tan claramente, fíjese. Lo oigo tan claramente que él no invadió el territorio portugués. Y cuando llega al paralelo 26, según el Tratado de Alcasovas, ya están mares libres para terminar desde Canarias, que no entra en Canarias porque piensa que puede haber comerciantes portugueses que se den cuenta, o que allí que se entere todo el mundo de que llega de las las islas de las especies y no de América, como decían. Bueno, pues está muy bien. El hemisferio portugués se puede decir que es la línea del continente, pero no la latitud sur tan impresionante que la cogió. Él descubrió la navegación por el latitud sur, que luego los holandeses aprovecharon mucho. Sí, pero previamente le ha quitado a Magallanes, cuando llegan Esteban Gómez en avanzada, después de desertar en el estrecho, y se entrevista con Carlos, y Carlos le hace, confía nuevas aventuras, pues Esteban Gómez le cuenta todo y le retira la asignación a la esposa de Magallanes, que pronto se convertirá en viuda y luego muere. Claro, pero ya se ha enterado de quién es Magallanes, naturalmente.
pero no aprecia a Elcano lo suficiente. Le da el lema para el blasón, pero no le hace marqués como a Cortés. No le hace marqués, no le trae ningún tesoro aparentemente, pero sí le trae el clavo. Claro, y luego yo creo que es la primera vez que se pone de relieve que Carlos V era otro sinvergüenza, porque lo que había costado la expedición, pues cuando vende las Malucas a los portugueses, cobra 15 veces lo que ha costado la expedición. No está mal como negocio. Hombre, no lo roba para sus fines, lo roba para parar a los turcos en los Balcanes, ya lo sé. Bueno, yo creo que ahí Carlos V demostró ser inteligente porque él se daba cuenta de que él no podía sostener las islas tan lejos y que los portugueses estaban allí como en su casa y acuerdan la venta de, aunque parezca una hipoteca, es una venta. Y Carlos V yo creo se da cuenta y enseguida van a entrar además los holandeses, va a haber una competencia mayor. Y luego al final su hijo conquista las Filipinas y lo que hace es, con la corona portuguesa ya ciñéndose también, los españoles vuelven a las Molucas. Hay una segunda parte de los españoles en las Molucas, menos estudiada pero muy interesante. Eso sería también, imaginativamente, sería muy bonito hacer una entrevista a Felipe II, que pensaba que con su imperio en Europa y China en el otro extremo podrían constituir el imperio universal. Esa idea es genial. Lo que pasa es que él confía a los filipinos españoles la misión de hacer eso y los filipinos le dicen, no se fíe usted de los chinos, con los chinos no se puede ir a ninguna parte, como si los estuvieran oyendo ahora. Sí, Urdaneta es un genio que ha estado en el segundo viaje de Elcano, ha sido su paje, luego da la vuelta al mundo volviendo después de un presidio con los portugueses. Claro, se establece en México, allí se convierte en cosmógrafo. Felipe II le da licencia para que vaya a las Filipinas como cosmógrafo. Claro, y él debía tener noticias de navegaciones anteriores y se da cuenta de que hay que subir muy al norte para buscar las corrientes, el Kuroshiba. Claro, y la descubre y hace la ruta de Urdaneta, que es la base del futuro comercio entre China y Europa a través de España, de la Nueva España y de España. Bueno, el papel de Urdaneta es decisivo, ¿no? Decisivo. Colaboró mucho con Legazpi antes en la preparación de la flota, desde la selección de los árboles que había que tumbar para hacer los aserríos y construir los barcos. Construir un barco era una cosa impresionante. ¿Cómo se cortaban los tableros? Pues había molinos, sierra, movidos por agua, que cortaban esos tableros, porque si no, no habría sido posible. Era formidable. Urdaneta está en Filipinas 6 meses, el tiempo que tardan en asentarse un poco, y él busca la salida inmediata y la descubre. Acapulco. Seguramente pasaron también por las islas Hawái. Yo estuve en Hawái y fui al museo donde Blasco Ibáñez, en La Vuelta al Mundo, un novelista, que es un libro maravilloso. Tengo ahí la primera edición. Pues descubre un casco de conquistador español en el museo de Honolulu, que tenían allí y que no le daban mayor importancia. Yo lo vi ese casco después, muchos años después. Estuvieron en Hawái, donde murió el capitán Hook. Le pasó lo mismo que Magallanes, enfrentándose a los salvajes, entre comillas. Fantástico. 2 siglos y medio. 2 siglos y medio. Si se iniciara el viaje ahora en España de 2 siglos y medio, llegaríamos al siglo XXIII, ¿no? O XXIV, ¿no? Bueno, cambia mucho porque, claro, nos damos importancia. Es un mundo ya con una moneda mundial, que es el real de 8, que en China
se convierte en medio de pago de las aduanas y de todo. Exigen la moneda española en China. Claro, un tercio de la plata española parece que acabó en China por unos conductos u otros, y el resultado es que China tiene una inflación tremenda porque entra un torrente. Es lo que Keynes, el economista Keynes, llama la revolución del Tesoro español, que cuando estuvo en la conferencia en Madrid, Keynes, el año 1930, dice: ustedes son los autores del sistema financiero mundial. Claro, porque Europa estaba con unas minas de plata menguadas y no había efectivo para movilizar la economía, pero llega la plata española. El Real de 8 es una historia fantástica, ¿no? La gente no sabe que al final Alexander Hamilton, ya la independencia de Estados Unidos, las 13 colonias son los 13 estados, cada estado tiene su dólar, con pesos diferentes. Y el dólar de Georgia se vende a 80 centavos, no sé qué, no sé cuántos. Él dice que unificar. ¿Cuál es la moneda, patrón? El Real de 8. Él coge 20 monedas españolas que pesaban diferente porque las monedas las limaban para coger el polvo de plata, ¿no? Y pesaban distinto unas monedas de otras. Hace la media de peso, que no es la media oficial española ni de las secas americanas, y lo convierte en el Spanish Dollar. El Spanish Dollar se adopta como moneda oficial inglesa, que es el dólar. Británica, perdón, digo estadounidense. Hasta hace muy poco, las monedas de plata españolas eran moneda que se aceptaba en todas partes. Yo he tenido una colección fantástica de monedas, de reales de 8, desde Felipe V hasta... Ahí está, mire, ¿la ve? Es una colección desde Felipe V hasta Fernando VII. Bueno, Formosa, ¿por qué se toma Formosa? Por una cuestión de evangelización. Yo creo que los españoles están preparándose para la evangelización de China. El padre Pantoja irá después con Ricci. Los jesuitas están en Japón también. Están preparando, yo creo, la cristianización de China. Y también están preparando el comercio con Japón, con Yokohama, que se resiste a los españoles. Y están pensando incluso en la invasión de China, la ensoñación que Felipe II rechaza, etcétera, etcétera. Un conjunto de cosas. Yo tengo mucha amistad con el actual representante de España en Taiwán, y la presencia española allí ahora se valora mucho porque dicen: no, Taiwán no es de China, es independiente. Aquí los que mandaron primero, después de los propios taiwaneses, fueron los españoles, y después los holandeses, y después China continental. Claro, valoran mucho la presencia española para decir que quieren ser independientes. Bueno, no se mantuvo muchos años, 16 años, luego llegaron los holandeses y luego los chinos echaron a los holandeses. Pero es importante ese digamos, eslabón histórico, es muy importante. Bueno, también sabe que hubo una serie de navegaciones japonesas que vinieron a España y llegaron al Vaticano, y que todavía en un pueblo del Guadalquivir, no sé si es Lora o cuál es el pueblo del Guadalquivir, no me acuerdo ahora, hay una serie de familias que se llaman Japón, que descienden de los japoneses que estuvieron allí, que no volvieron porque ya llegaban noticias de que había una represión de los cristianos. Sí, se enteraron. O sea que ya los correos funcionaban mejor de lo que se piensa. Bueno, Juan Fernández, yo la historia de Juan Fernández la conozco peor, pero no cabe duda de que fue un navegante español que descubrió esas islas, las incorporó al virreinato del Perú. En definitiva, cayeron en Chile cuando la independencia, porque el virreinato del Perú es curioso, que había un trozo del Pacífico que pertenecía
al virreinato del Río de la Plata, que era territorio boliviano, que después los chilenos en la guerra con Bolivia les quitaron ese trozo y por eso Bolivia no tiene llegada. Pero Juan Fernández y también el virrey Amat consiguió que España descubriera Tahití antes que el capitán Cook y que descubriera también la isla de Pascua, que por eso es chilena, porque el virrey Amat se ocupó de establecer allí unas bases, etcétera, etcétera. No, ese Pacífico Sur, la pena es que no llegáramos a Australia y Nueva Zelanda, que probablemente llegamos, pero no está escrito. El viaje de Torres, el estrecho de Torres entre Nueva Guinea y Australia, que el capitán Cook preservó el nombre español, estrecho de Torres, pues es una muestra de que estuvimos muy cerca de Australia. La Antártida, Gabriel de Castilla. Y Gabriel de Castilla, eso es menos conocido. Felipe de Basa Navalpotro lo está estudiando y es posible que encuentre más cosas. Pero de la estancia y de lo que hizo Gabriel de Castilla en esa zona de nieves que él descubrió al sur del estrecho de Magallanes, se sabe poco. Pero me parece muy bien reivindicar el descubrimiento de la Antártida. Enormemente, es decir, España llegó a controlar, a tener como propiedad propia, valga la expresión, todo el territorio de Estados Unidos hasta Mississippi, hasta la costa del Pacífico, y al sur hasta Georgia, con las dos Floridas. Es decir, el 70 al 80% del territorio norteamericano. Eso se reconoció después de la Guerra de Independencia. Anteriormente se había establecido así por Luis XV y Carlos III con la, digamos, perdón un momento, vamos a ver cómo era esto, la Luisiana española. Entre Luisiana y el Pacífico era todo de España. Claro, la Luisiana, lo que pasa es que Napoleón y Godoy se pusieron de acuerdo y Godoy devolvió la Luisiana a Francia y Napoleón le faltó tiempo para vendérsela a Jefferson, al presidente Jefferson, ¿no? Pero Phillips y Loomis, que son los dos hispanistas verdaderamente favorables a España, dicen que 3/4 partes era español y que es parte de Hispanoamérica, no cabe duda. No cabe duda. Y luego el trozo ese desde el norte de California o mejor desde Vancouver, es el tratado, el territorio de Nootka, que en 1790 se declara español aunque no estuviera ocupado, pero es parte de la Nueva España. Lo que pasa es que después ahí hubo unas conversaciones en Nootka entre Inglaterra y España y la cosa se desvaneció y luego con el predominio inglés y la decadencia de España ya se perdió definitivamente. A mí lo que me sorprende es que en un momento como es 1819, que la independencia de México va a ser el 21, 2 años después, que ha habido las guerras de independencia en toda América, que los Estados Unidos no se aprovecharan más. Lo que me extraña es que firmaran con la Nueva España un tratado, todavía con Fernando VII, además que era un elemento especial, un tratado como el de Adamón, que le reconocen a México 2 millones de kilómetros cuadrados. Impresionante. Qué diplomático. Que podían haber barrido. Váyanse ustedes, meten 50 caravanas de carretas y se quedan con todo. Esperaron hasta el 48 con un México debilitado. No se metieron con España. Está la masonería, que es muy importante. Bolívar es masón, San Martín es masón, todos son masones, como los propios Washington, etcétera, son todos masones. Está la influencia de Inglaterra, que está preparando quedarse con todo eso. La expedición al Río de la Plata es tan importante como la del almirante Verno, pero se ha hablado menos. Y Liniers, que es un soldado español, luego será virrey,
pero rechaza a los británicos de Buenos Aires y de Montevideo. Bueno, es una cosa impresionante. Y luego están ya el patriotismo contra Napoleón con las juntas, pero claro, de ser juntas de Fernando VII pasan a ser juntas de independencia prácticamente. Los criollos querían gobernarse ellos mismos y además estaban capacitados. Lo que pasa es, lo que no se ha estudiado bien es las consecuencias económicas y sociales. Durante más de medio siglo, la América antes española que decía Bolívar, su antecedente o su pariente, decía Bolívar, nunca dijo América Latina, que América Latina es un invento de Napoleón III. Bueno, entonces, la América antes española, que decía Bolívar, pues los criollos, pues querían gobernar y tenían que venir a la península para gobernar porque no se fiaban de ellos en Madrid, ¿no? ¿Usted sabe de dónde viene la palabra criollo? No. Yo no sé si es verdad, me lo han contado, que a los niños que tenían los encomenderos y los españoles instalados ricos con doncellas y empleadas, a los niños blanquitos lo ponían encima de la rodilla y decían, a este le crío yo. Pues yo no sé si es verdad, creo que sí. Podría ser, sí. En parte son guerras civiles y además son complicadas. Los indios en gran mayoría están al lado de los españoles porque no se fían de los criollos. Los criollos son peores que los peninsulares. Claro, y en gran medida está. El propio Bolívar, que yo pongo la apreciación que tenía Carlos Marx de Bolívar como traidor y mala persona, no sé si se acuerda de ese pasaje de Carlos Marx, pues el propio Bolívar decía hablaba de los indios y decía, esta manada de pardos. Bueno, en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos se habla de los indios como salvajes incivilizables. Bueno, Balbi, la expedición Malaspina fue una operación poco frecuente. Lo que tienen que hacer ellos es un informe sobre cómo está el imperio español, para recorrer todo el imperio, y va levantando actas de todas partes. Malaspina con Bustamante, que es el segundo de a bordo, es el navegante, y hacen una labor formidable. Lo que pasa es que cuando llegan a España se encuentran con este hombre, con Godoy, y Godoy no quiere hacer las reformas que le propone Malaspina y lo mete en la cárcel y está 10 años en la cárcel. Bueno, increíble, ¿no? Y luego la segunda, la de Balmis, es una muestra de inteligencia científica que el propio Jenner, el creador de la vacuna, se queda asombrado, cómo los españoles están exportando su invento. Formidable. No, yo creo que tiene una cohesión histórica y gobernativa. Yo creo que la monarquía hispánica, que en Europa empieza a languidecer con el Tratado de Utrecht, se mantiene un siglo en las Américas, en Filipinas y en el Pacífico, y es una construcción muy bien pensada por los sucesivos consejos de Indias. El Consejo de Indias funcionaba desde su primer presidente, que era Rodríguez Fonseca, que era un genio, y sigue funcionando, y luego tiene épocas extraordinarias, todo eso con el Marqués de la Ensenada, que es otro personaje, ha sido el mejor primer ministro que ha tenido España, 12 años. Bueno, lo tuvieron que destituir los ingleses a través de doña Bárbara de Braganza y Portugal. Sí, eso me inspiró la primera vez que estuve en Guatemala. Fui al Palacio de Gobierno y me encuentro con un fresco del tamaño de ese lienzo de pared y pone Encuentro de las civilizaciones española y maya, y es una batalla campal. Pues sí, pues en gran parte fue una batalla campal, pero al mismo tiempo de interasimilación, y se mantienen muchas cosas de las culturas anteriores. Decía Santiago Muñoz Machado, el otro día en la academia tratábamos de esto, y decía,
Bueno, ahora hay un ataque a todo lo español tremendo. Ahora se habla de restaurar las lenguas indígenas. Un disparate. Dicen, no, hay más de 1000 lenguas indígenas en la América española. ¿A dónde van? Claro. Y entonces, cuando personajes en Argentina plantearon cambiar al francés, se levantó Andrés Bello y se levantó Rodó, dijo, pero qué historias, hicieron las mejores gramáticas españolas, se importaron de allí antes de que la academia la hiciera en España. Fantástico. Es una autodefensa por los hijos de los criollos. Y la difusión de la lengua española se debe a las repúblicas independientes. Claro, no es por casualidad. Y una cosa que dura porque tiene muchas cosas. Cuando Amando de Miguel escribió su tesis Las razones de la persistencia del franquismo, seguridad social, seguridad de empleo, especial desarrollo de la educación, etcétera, los embalses. Dice, oiga, que usted, que Franco no se quedó con las manos paradas y desde el plan de estabilización del año 59 hasta el final, el país crece 2 veces y media, nacen las clases medias y las clases medias permiten la transición. Oiga, pues eso, el Imperio Español era un dominio, pero también puso en marcha una veintena de países que luego fueron repúblicas independientes. En África tardaron hasta el año 1960, siglo y medio después, las colonias francesas de África. Sí, no era el estado de bienestar que dibujamos en el siglo XX, con Beveridge y con el propio canciller de hierro Bismarck en Alemania, no era el estado de bienestar, pero era una situación muy distinta de la economía tribal, del idioma fraccionado, de la falta de organización. ¿Quiénes son los principales beneficiarios de eso? Las 20 repúblicas que para empezar tienen un idioma común y se reconocen como hermanos entre ellos gracias al común origen español que todos o muchos por ahora quieren negar. La leyenda negra pues es un conjunto de falsedades que inventan Antonio Pérez, un secretario renegado, el padre de las casas, un exagerador oficial, el príncipe de Orange, un traidor al juramento que ha hecho Felipe II en los Países Bajos, los italianos que están descontentos porque España está en Sicilia, en Cerdeña, en Nápoles y en el Milanesado, y luego pues los intereses británicos que quieren hacerse con el Imperio Español y lo intentan en Cartagena de Indias, pero se encuentran con Blas de Lezo, y lo intentan en el Río de la Plata y se encuentran con Liniers. Lo intentaron quedarse con él. Se quedaron con Jamaica, Trinidad y Tobago y unas islas más.